Buenas noches, Dios les bendiga. Qué placer saludarles nuevamente a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, poder verles de manera virtual y poder continuar con el curso. Saludos a todos, agradezco mucho su presencia. Así que Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Hoy continuamos con otra clase más del curso de homilética bíblica. Eh, este curso que nos está ayudando a poder obtener ciertas técnicas, ciertas herramientas para poder aplicar en nuestras predicaciones. Así que es un privilegio poder saludarles a todos. Pues las primeras clases más que todo han sido de introducción al curso. Hemos tratado con con esas dos clases anteriores, poder hacer que usted entienda la necesidad de poder darle una prioridad correcta a la predicación bíblica y asimismo también poder entender por qué necesitamos aplicar las herramientas de homilética. Hoy comenzaremos ya a poder identificar algunas cosas por ahí que nos van a ayudar y ya después de la clase de hoy nos vamos de lleno a poder aprender a hacer los diferentes tipos de sermones que existen, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una clase seguramente bastante interesante y habla sobre el contexto eclesial de la predicación. De eso estaremos hablando esta noche. El contexto eclesial de la predicación. ¿A qué nos referimos con el contexto eclesial de la predicación? Recuerde algo, la predicación del Evangelio se da en un contexto particular. La predicación del Evangelio se da en una comunidad de fe formada por creyentes en el Evangelio, liberados por nuestro Señor Jesucristo. O sea que toda aquella persona que vaya a, o que comparta, que predique, lo hace en un mismo contexto, en una misma comunidad de fe, ¿sí? En una comunidad de creyentes en el Evangelio, liberados por nuestro Señor Jesucristo. Este mismo contexto de que todos los predicadores tenemos, nos da una serie de características definidas. Y es que la predicación es totalmente diferente o distinta a, a un sencillo discurso político o tal vez a un sencillo discurso poético o a cualquier tipo de discurso que existe. La predicación se da un contexto particular y un contexto definido, totalmente distinto a una clase universitaria, totalmente distinto a una clase sobre moral o sobre ética. Entonces, esta predicación tiene ciertas características definidas y eso es lo que hablaremos hoy, hablando del contexto eclesial de la predicación. ¿En qué contexto se encuentra la predicación dentro de la iglesia? Es necesario entenderlo y conocerlo para que el predicador conozca ciertas características que le pueden ayudar. Y hablaremos de dos diferentes tipos de contextos. El carácter testimonial de la predicación, ¿sí? El carácter testimonial, y después presentaremos algunas ideas sobre la creación del sermón, para iniciar ya con esa parte práctica al cual profundizaremos la siguiente semana. Pero hablaremos un poquito sobre el carácter testimonial de la predicación, ¿sí? Esto de acuerdo entonces al contexto eclesial de la predicación. Comenzamos entonces entendiendo
esto, el carácter testimonial de la predicación. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, encontramos en la palabra de Dios que proclamar el evangelio es dar testimonio de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Por eso decimos, o por eso hablamos del carácter testimonial de la predicación. Cuando nosotros utilizamos el púlpito para poder trasladar el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios al pueblo, estamos dando testimonio de lo que hemos oído, dando testimonio de lo que hemos visto con nuestros ojos físicos e espirituales, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos, hablando del verbo de la vida. Todos los que predicamos el evangelio somos personas que ya hemos tenido experiencia viva con Dios, con el Espíritu Santo, específicamente. Todos los que compartimos, todos los que hablamos, los que trasladamos el mensaje de Dios, somos personas que tenemos una experiencia con nuestro Señor. Y esa es parte del carácter testimonial de la predicación. Entonces, la predicación cristiana es el resultado de la experiencia de fe que ilumina nuestro caminar y nos lleva a contemplar el mensaje del evangelio con los demás. Qué importante es que una persona se capacite estudiando en seminarios bíblicos, estudiando en universidades teológicas, en academias. Qué importante es. Pero antes de esa preparación tiene que haber un llamado y tiene que haber una experiencia. Solamente el conocimiento no nos va a ayudar a poder trasladar correctamente el mensaje de Dios. Tiene que haber un llamado para la persona y tiene que haber habido ya una experiencia personal del predicador, ¿sí? Este carácter testimonial le imparte a la predicación dos características muy importantes, y es la dimensión sacerdotal y el carácter profético en la vida del predicador. Tratemos la manera de entenderlo y comenzamos entendiendo el aspecto sacerdotal de la predicación. Vaya conmigo, no se pierda mucho lo que estamos hablando. Estamos entendiendo el contexto eclesial de la predicación y estamos hablando que todo aquel que predica se encuentra con un contexto peculiar, ¿sí? Y que tiene una serie de características definidas en la predicación cristiana. Y lo primero que entendemos es el carácter testimonial de la predicación, ¿sí? El carácter testimonial. O sea, nosotros damos testimonio cuando compartimos. A eso nos referimos cuando hablamos de carácter testimonial. Cuando nosotros trasladamos el mensaje de Dios, estamos dando testimonio de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos contemplado. Y hablando de ese carácter testimonial, hay dos características muy importantes. Y la primera de ellas es la dimensión sacerdotal de la predicación. Amado hermano y hermana, la predicación no es algo solamente individual o personal. Sí, cuando preparamos y cuando diseñamos el bosquejo que vamos a hacer para poder predicar, se da en privado, ¿verdad? Nosotros lo hacemos solitos. Pero cuando nosotros trasladamos el mensaje, lo hacemos obviamente en público, en medio de una congregación que nos escucha, en medio de una congregación que escucha con la esperanza de ser consolada, con la esperanza de ser instruida, con la esperanza de ser desafiada por el evangelio, ¿verdad? Y entonces lo hacemos de esa manera, de una manera grupal. Entonces, el rol que tiene una persona que predica es similar al sacerdote del Antiguo Testamento. Por eso hablamos, mis hermanos, del aspecto sacerdotal de la predicación. La predicación tiene un aspecto sacerdotal. ¿Y por qué? Porque el que predica tiene un rol similar al sacerdote del Antiguo Testamento.
El sacerdote del Antiguo Testamento tenía una doble tarea. No se olvide de esto. Primero, presentaba el mensaje de Dios al pueblo como representar al pueblo ante Dios. Mire, ¿qué estamos hablando? El sacerdote del Antiguo Testamento tenía una doble tarea. ¿Sí? Primero, la tarea de presentar el mensaje de Dios al pueblo. ¿Sí? Presentar, o sea, él venía y presentaba el mensaje que traía de Dios al pueblo. Y también representaba el pueblo ante Dios. Esto es bien importante y quiero que se le comience a quedar porque esto le da una perspectiva totalmente distinta a nuestra predicación si lo logramos entender de buena manera. Y es que muchos solo están llevando a cabo una de las características de este aspecto sacerdotal. Solo están trayendo el mensaje de Dios al pueblo, pero se están olvidando de representar al pueblo ante Dios. Nosotros como predicadores traemos el mensaje de Dios al pueblo, pero también representamos al pueblo ante Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ante Dios tenemos ese rol sacerdotal en donde nosotros representamos al pueblo. De la misma manera, la persona que predica en este tiempo da voz a las enseñanzas provenientes de la Biblia, de la teología cristiana, y entonces trae un mensaje al pueblo de Dios, trae un mensaje al pueblo de parte de Dios, ¿sí? Pero para cumplir esa función sacerdotal, el predicador debe aprender también a escuchar al pueblo. Tiene que aprender también a prestar atención. Tiene que aprender a tener empatía por el pueblo, a ponerse en los zapatos del pueblo. De este modo, afirmamos que la persona que ocupa el púlpito cristiano tiene la sensibilidad necesaria para identificarse con los demás, para poder representar al pueblo ante Dios. Y entonces esto es algo sumamente importante. Se da una característica en algunos predicadores en la actualidad. Algunos predicadores, olvidando que cumplen una función sacerdotal, se les olvida representar al pueblo delante de Dios. Entonces no escuchan al pueblo, no conocen al pueblo, no prestan atención al pueblo, no son empáticos, no son sensibles. Y entonces vienen delante del pueblo solamente a juzgarles, solamente a apedrearlos, solamente a golpearles. Hay un momento específico en donde Dios nos puede utilizar para traer palabra fuerte al pueblo, porque muchas veces Dios lo necesita, pero es en algunas ocasiones, no puede ser siempre. Si nosotros nos ponemos del lado del pueblo también, tenemos que tener un rol distinto y diferente, y nuestras predicaciones tienen que ser distintas, diferentes, ¿sí? Y esto es de acuerdo a esa doble tarea. No se olvide entonces, hablando, mis queridos hermanos y hermanas, del carácter testimonial de la predicación, estamos entendiendo de que hay un aspecto sacerdotal. Usted como predicador, usted como predicadora, está cumpliendo una función sacerdotal similar a la del Antiguo Testamento. Y esa función sacerdotal nos habla de una doble tarea. Sí, presentar el mensaje de Dios ante el pueblo, pero también representar al pueblo ante Dios. Usted también debe de representar al pueblo. No podemos ser nosotros exentos de lo que le sucede al pueblo, sino que tenemos que representarlo también ante Dios. Esto entonces nos trae algunas cosas necesarias a aplicar como predicadores. Y la primera de ellas es escuchar al pueblo. Mire qué interesante este primer consejo. En primer lugar, nosotros, los que exponemos la palabra, debemos también de desarrollar la habilidad de escuchar el clamor del pueblo. Nosotros, los que ocupamos el púlpito cristiano para poder predicar,
es necesario, es necesario que conozcamos claramente la condición, la necesidad, el sufrimiento, los gozos, la alegría del pueblo antes de predicar. A eso nos referimos nosotros con escuchar al pueblo. A eso nos referimos, o sea, de entenderlo. Mire, amado hermano y hermana, la única forma en que podamos lograr esto es que seamos parte del pueblo, ¿sí? Que nos introduzcamos en el pueblo. Cuando decimos formar parte del pueblo, nos referimos a una realidad más profunda que a hablar sencillamente de un dato demográfico. O sea, usted va a decir, sí, yo vivo ahí en el pueblo, yo vivo dentro de la comunidad, ahí tengo mi casa. No, es más que eso. Cuando hablamos nosotros de formar parte del pueblo, estamos diciendo que debemos de llegar a ser parte del pueblo, compartiendo las alegrías, compartiendo el dolor de la gente, compartiendo el sufrimiento, la necesidad, el gozo. Recuérdese, nosotros cumplimos un aspecto sacerdotal. El cristiano evangélico ha olvidado este punto muy importante porque pareciera que la palabra sacerdote la tomó o se la adueñó por completo la religión católica. Entonces, hablar de este punto pareciera hablar de algo que no entra en el lenguaje cristiano evangélico. Sin embargo, no debe de ser así. Usted sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a nosotros como sacerdotes, como cumplir ciertos roles de sacerdocio, y el Antiguo Testamento también hablaba de esos temas claramente. Entonces nosotros, hermanos, cumplimos un aspecto sacerdotal de la predicación frente a las demás personas. Y entonces estamos hablando de que para cumplir ese aspecto sacerdotal hay que realizar una función doble, una doble tarea. Nosotros presentamos el mensaje de Dios al pueblo, pero también representamos al pueblo delante de Dios. Y para que podamos representar al pueblo delante de Dios, debemos de aprender a escuchar al pueblo. Y para poder escuchar el clamor del pueblo, es necesario que nosotros seamos parte de la necesidad, del sufrimiento, del gozo, de la alegría que el pueblo tiene para que podamos ser parte de ello. Tenemos que ser parte de la gente. No podemos estar exentos a las necesidades que pasa el pueblo. De acuerdo a ese aspecto sacerdotal, aparte de escuchar al pueblo, o bueno, también nosotros debemos tener claro que al hablar de pueblo, no nos referimos solamente a la comunidad religiosa, nos estamos refiriendo tanto a creyentes como a no creyentes. O sea, nos estamos refiriendo a la comunidad específica del cual nosotros les predicamos. ¿Por qué decimos eso? Porque el reino de Dios es promesa de bienestar integral para toda persona que sufre. Y es que eso es lo que decía al principio. Se ha dado algo últimamente. Eh, se ha dado algo últimamente. Se han hecho muy reconocidos en las redes sociales personajes que predican en diferentes lugares, pero lo único que hacen es utilizar el púlpito para apedrear a quien escuche, para ofender. Y digo ofender porque muchos literalmente utilizan palabras ofensivas que anteriormente, que anteriormente conocíamos como malas palabras incluso, pero hay gente que utiliza palabras ofensivas para poder criticar al pueblo. Y repito, como decía al principio, eh, eh, como decía al principio, eh, no es que Dios muchas veces no utilice el tiempo de la predicación para poder amonestar al pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos claros de Isaías, de Jeremías, y en su momento sí, pero no podemos hacerlo siempre. Debemos de recordar que tenemos nosotros, debemos de cumplir un aspecto sacerdotal.
Y ese aspecto sacerdotal nos dice que sí traemos el mensaje de Dios al pueblo, pero también representamos al pueblo. Y entonces para representarlo, tenemos que ser parte del pueblo y tenemos que ser empáticos con ellos. Tenemos que ser sensibles a los que ellos están pasando, a los que ellos necesitan. Perdón, a los que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, si nosotros nos vemos siempre como superiores, si el predicador se siente siempre superior, piensa que cuando sube al púlpito se siente como superior a los demás, como el único santo y perfecto, y ve a todos de menos, entonces lo único que va a hacer es eso, es ofender, es regañar. Pero no, el predicador tiene que cumplir algo más que eso. Debemos de escuchar al pueblo. El señorío de Cristo no se le invita solamente al ámbito de la iglesia. Más bien la fe cristiana afirma el reinado de Dios sobre toda la creación y espera la manifestación plena del señorío de Cristo sobre toda la humanidad. Versículos eh, como Filipenses capítulo 2, 5 al 11, Efesios 1, 10 al 20 y al 23, nos habla de eso. Que por supuesto que Dios está interesado en alcanzar al pueblo, ¿sí? Está interesado, los versículos son claramente, pero repito, hay predicadores que parecieran que están viendo a todas las personas no creyentes como enemigos y entonces utilizan el púlpito no solamente para ofender, para dañar, sino que también para hablar de los no creyentes y los que no comparten nuestra religión. Pero nosotros debemos ser sensibles porque lo que nosotros queremos o necesitamos es poder hacer que ese mensaje llegue a ellos para que ellos vengan a Cristo. Solo escuchando al pueblo podremos preparar sermones que sean pertinentes para nuestro contexto, ¿sí? Solo escuchando, escuchándoles. Miren qué importante eso, pertinentes para nuestro contexto. Posiblemente este punto del que estoy tratando le es difícil a aquel predicador que cumple un rol de evangelista, que no tiene una iglesia, sino que solamente va a un lugar que se le invita, porque entonces no conoce del pueblo. Pero sin embargo, sí debiera esforzarse por poder conocer un poquito del lugar a donde va a ir, conocer un poquito de la gente que va a visitar, para que entonces pueda traer un mensaje contextual y pueda entender un poquito al pueblo. Les ponía un ejemplo yo y se los pongo nuevamente. Imagínense usted que invitan a predicar a una persona a un pueblo y en ese pueblo aún no ha llegado el internet, porque hay muchos pueblos que todavía pasa y casi que en su mayoría no usan eh, teléfonos inteligentes, pues no hay internet, entonces no hay uso de redes sociales, no hay uso de aplicaciones, plataformas y casi no hay uso de... Todavía están acostumbrados al radio, a la televisión, a leer cosas porque todavía no hay mucho internet. Pero imagínense que el predicador va a llegar a cierto lugar y como no conoce el contexto del pueblo, va a compartir un mensaje que tiene como título El peligro de las redes sociales. Y les predica eso. Esto no va a ser muy contextual y no va a cumplir eh, algo muy profundo en el corazón de quienes escuchen, porque ellos no están viviendo mucho de acuerdo a ese peligro, pues no utilizan mucho las redes sociales, si ni internet tienen. Entonces es necesario que conozca, que escuche al pueblo. Entonces, si hay alguien que tal vez solamente es invitado a cierto lugar, es necesario que conozca el lugar, que entienda, ¿verdad? Y esto se da pues definitivamente, pues por muchas razones. Hablando de eso, recuerdo yo hace un pequeño tiempo, estaba predicando yo en una iglesia en Costa Rica. Y de repente, dentro de mi predicación, yo menciono y quería dar el ejemplo de una persona que me había encontrado yo aquí en Guatemala, que cuando la señora está haciendo sus tortillas, porque vende tortillas, llega gente, platica con ella y ella les comparte a la gente de Dios. Entonces yo a esa gente en esa iglesia de Costa Rica vengo y les digo, y entonces la tortillera, les digo yo, y de repente vi que toda la gente levantó su rostro, se me quedó viendo de manera asustada porque como que ha dicho algo muy malo. En mi predicación yo solo me percaté de que hubo algo que ellos identificaron como malo.
y seguí con mi predicación. Después, yo estaba almorzando en la casa del pastor de esa iglesia y le dije, mire hermano, dígame qué pasó. Yo vi que como que dije algo incorrecto. Y entonces el pastor se rió y entonces él, con la gente que estaba en la mesa, me dice, lo que pasa, hermano, dijo que para ustedes, ¿qué es una? Y ni se animaba a decir, pero me dice que es una tortillera. Es una señora que hace tortillas, le digo yo, simplemente. En Costa Rica casi que no comen tortillas, no hay tortillas, no es como aquí en Guatemala que a cualquier lugar donde comprar tortillas, ahí no hay. De repente, algunos comen, pero compran de esas tortillas Bimbo que se venden empaquetadas por ahí, pero no hay. Entonces él me dice, lo que pasa que aquí, me dijo, la palabra tortillera se utiliza para hablar de una prostituta, pero de un mensaje vulgar, o sea, es una mala palabra. Y usted la utilizó, me dijo ahí en el púlpito, me dijo, entonces todos se sorprendieron y se asustaron. Entonces yo me di cuenta de algo, ahí dije, uff, hablamos español, pero tenemos un diferente tipo de lenguaje. Y qué bueno que ellos entienden que no soy de ahí, si no yo hubiera dañado su mente y no hubiera seguido escuchando mi predicación. ¿Verdad? ¿Eso por qué? Porque necesito yo poder entenderle un poquito a la gente que le voy a predicar, conocer su contexto. ¿Sí? Eso es necesario. Ese es un breve ejemplo, hablando de lo que les digo. La necesidad de que aunque yo llegue a un lugar en donde soy invitado, necesito yo poder conocerle, necesito yo poder entender al pueblo. Por eso digo entonces que es necesario que podamos nosotros escuchar al pueblo. Es necesario que escuchemos nosotros al pueblo. Y por supuesto, definitivamente, la persona que predica debe desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios. O sea que sí, tenemos que escuchar al pueblo, pero también debemos de escuchar la voz de Dios. Por supuesto, ¿sí? Esa voz de Dios se hará a través del estudio de la Biblia, de la historia y de la teología cristiana y también de la relación que tengamos con Dios por medio de la oración, la intimidad y la comunión con el Señor, para que podamos entonces nosotros escuchar correctamente la voz de Dios. Debemos tener claro que el estudio de la Biblia por sí solo no es suficiente para preparar sermones pertinentes. Un sermón que ni siquiera aborda las necesidades actuales de nuestra audiencia no es más que una pieza de museo, una crónica de arqueología bíblica. Es necesario que para poder compartir un correcto sermón bíblico, tengamos nosotros que escuchar la voz de Dios para trasladar el mensaje de Dios y también escuchar al pueblo para ser sensible a lo que el pueblo necesita. Escuchar la voz de Dios, sin duda alguna, es parte muy importante, ya que para predicar es necesario escuchar el mensaje bíblico. Debemos de preguntarnos, ¿qué quiere decir ese mensaje para nosotros hoy? Es necesario que identificamos dónde se encuentra Dios actuando hoy. Esta es la problemática, hermano, que encuentro yo en aquellos predicadores que no elaboran sus propios sermones escuchando de Dios y pensando en su pueblo y que solo van al internet, a Google, a poder descargar un bosquejo y para poder predicarlo. Ese es el problema que yo encuentro. Porque ese bosquejo o esa predicación que encontró en el internet, en Google, fue utilizada por alguien que escuchó a Dios y conocía a su propio pueblo. Pero puede ser que ese mensaje no sea para nuestro propio pueblo. Entonces, ese es el peligro que yo encuentro de aquellas personas que no preparan sus propios sermones de acuerdo a su experiencia personal con Dios y de acuerdo a su contacto con el pueblo donde vive, donde se identifica. La predicación efectiva debe de interpretar el mensaje bíblico, dándole viveza y otorgándole pertinencia. Este proceso de escuchar al pueblo para entonces escuchar la palabra de Dios empieza cuando comunicamos al pueblo el mensaje. Todo vuelve a empezar tornándose un proceso de acción y de reflexión, ¿verdad? Entonces, es necesario que aprendamos a escuchar al pueblo de Dios y a escuchar la voz de Dios para trasladar el mensaje pertinente en un contexto correcto al pueblo de Dios. Bueno, sigamos
en la línea que venimos con la clase, para no perder mucho detalle. Estamos viendo hoy, en esta clase del contexto eclesial de la predicación, el carácter testimonial de la predicación. ¿Por qué le llamamos el carácter testimonial? Porque los que predicamos damos testimonio de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos contemplado. Ese carácter testimonial nos dice, mis hermanos, nos dice que cumplimos nosotros dos características muy importantes: dimensión sacerdotal y el carácter profético. Ok, ya vimos el aspecto sacerdotal. Estamos diciendo que el aspecto sacerdotal nos hace recordar que los que predicamos cumplimos una doble función delante del pueblo y delante de Dios. Porque traemos el mensaje de Dios al pueblo, pero también representamos al pueblo ante Dios. Y entonces, para que eso suceda correctamente, debemos de escuchar al pueblo y debemos de escuchar la voz de Dios. Vayamos entonces a el segundo, y es el aspecto profético de la predicación. Y entonces, después de entender sobre el primer aspecto, estamos hablando de ese carácter testimonial. Agradezco mucho sus comentarios y preguntas porque me ayudan a clarificar mejor los temas que estoy hablando, porque estamos hablando de que es ese contexto particular que encuentro yo en una iglesia cuando predico, me va a ayudar a entender que la predicación tiene un carácter testimonial. O sea, nosotros los que compartimos la palabra de Dios, compartimos lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y eso es de acuerdo a nuestras experiencias de parte del Señor. Y cuando compartimos nosotros la palabra de Dios que está en la Biblia, vamos a poder utilizar o va a poder salir de nosotros toda esa experiencia con el Señor para poder compartir. Y entonces entendimos que nosotros cumplimos un aspecto sacerdotal indicado claramente en la Biblia, por el cual nosotros tenemos una doble función, una doble tarea. Uno de ellos es que nosotros traemos mensaje de Dios al pueblo, y otro es que nosotros representamos al pueblo delante de Dios. Por eso es que somos sensibles al pueblo. Y entonces debemos de aprender a escuchar al pueblo y debemos de aprender también a escuchar la voz de Dios. Y entonces viene un segundo punto, que es el aspecto profético de la predicación. El otro aspecto del carácter testimonial, porque el primero, pues ya nos dimos cuenta que es el aspecto sacerdotal de la predicación. El segundo entonces es el aspecto profético de la predicación, ¿sí? El otro aspecto del carácter testimonial de la predicación es el profético. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es la manera de prestarme bien atención, y si necesita preguntarme, hágalo, para que pueda entender con claridad lo que estoy hablando. La persona que predica no solo está llamada a identificar la acción de Dios en la historia, sino que también desenmascara las fuerzas del mal que destruyen a la humanidad. Nosotros, aparte de poder hablar de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano, también contrarrestamos el pecado y predicamos de acuerdo a las fuerzas del mal que existen, y no tenemos temor de hacerlo. Este es el aspecto profético. No nos callamos, identificamos el mal y predicamos sobre ello. La predicación se vuelve entonces una denuncia, se vuelve un desafío, porque al final de todo denuncia el pecado y denuncia el sufrimiento, desafía a la lucha por la reconciliación y por la libertad. Aquí entonces nosotros aplicamos ese aspecto profético de la predicación. Por supuesto, debe de quedar totalmente claro que este aspecto profético solo puede ser efectivo cuando se matizan dos elementos importantes: la identificación con los demás y el anuncio de la gracia divina. Seguimos entonces identificando lo que hablábamos del aspecto sacerdotal. El predicador es necesario que conozca al pueblo, de que se identifique con ellos, ¿sí? Por eso hablamos de que para que pueda
darse ese aspecto profético, tiene que identificarse con los demás y entonces trasladar correctamente la gracia divina, ¿sí? La gracia divina que está ante él. Eso importante para poder llevar de acuerdo a ese aspecto profético de la predicación. Para poder entenderlo de mejor manera, veamos el siguiente punto: la identificación con la iglesia y con la comunidad. Cuando ya se dio cuenta que ese aspecto profético del que estoy hablando es, es, es esa parte en donde nosotros contrarrestamos el pecado, desenmascaramos el mal, le hacemos ver al pueblo qué es lo que le destruye, qué es lo que le aleja de Dios. Esa denuncia del pecado, ese desafío y esa lucha es parte del aspecto profético del que le estoy hablando específicamente. Y entonces, para que eso suceda, tiene que haber una identificación con la iglesia y con la comunidad. Antes de identificar, eh, antes de denunciar el pecado, porque estoy hablando de que ese es el aspecto profético, la denuncia del pecado, el predicador o predicadora debe recordar que también forma parte de la comunidad de fe. Y no me he salido de ese punto en todo momento, recuerde. Los predicadores no podemos pensar que somos totalmente distintos a los que escuchan, que somos mejores, que somos perfectos, que somos santos. Estamos en busca de la santidad y sí, somos santos en el sentido de que somos alejados del mundo, pero no podemos pensar que somos totalmente distintos. Somos parte de esa comunidad. Y entonces, y entonces debemos de recordarlo, porque es muy fácil condenar a nuestros hermanos en la fe si nos presentamos solamente como jueces imparciales que traen el veredicto de Dios para el pueblo. Esa predicación tiene muy poco de una acción profética. Esa predicación que solamente trata de la manera de condenar, juzgar, criticar, sin ponerse del lado del pueblo, tiene muy poco de lo profético. El predicador verdaderamente profético se sabe parte de la iglesia, se reconoce como tal, se entiende que al señalar las faltas de la congregación, también está señalando sus propias faltas. Cuando está hablándole a la congregación de ciertas cosas que debe mejorar, también se las está diciendo a él mismo y también se está enseñando él como tal. Es ahí donde se está identificando con la iglesia y con la comunidad. Para denunciar los pecados de nuestra sociedad, debemos de recordar que también somos partes integral de ella, pues tenemos parte activa en las luchas y en los problemas del pueblo. Es fácil condenar al mundo tomando una actitud agresiva y hostil contra las personas que no comparten nuestra fe. Este tipo de predicación es escapista y enajenante. El verdadero predicador profético entiende que es parte de la comunidad donde ejerce su ministerio y habla también como tal. No podemos predicar como si la iglesia fuera algo ajena al mundo en que vivimos, algo ajeno a lo que nosotros somos. No podemos predicar un juicio que nosotros mismos no estemos dispuestos a sufrir. No podemos hacerlo absolutamente para nada. Para que nosotros podamos cumplir ese aspecto profético de la predicación, debemos de identificarnos con la iglesia y con la comunidad. Debemos considerarnos parte de la misma iglesia y comunidad. De la misma manera, para que ese aspecto profético se dé, debemos de anunciar la gracia. La denuncia del pecado tiene que ir acompañada del anuncio de la gracia. No podemos solamente denunciar el pecado como tal, sino debe de ir acompañado del anuncio de la gracia. La única razón válida para condenar la conducta errada es hacer un llamado al arrepentimiento, a un cambio. El motivo de la denuncia es el amor a las personas que están cometiendo la falta. Denunciamos la maldad con la esperanza que el pecador encuentre el camino al reino de Dios. Y es ahí donde, por supuesto, que le doy la razón al hermano que compartía anteriormente su comentario. Nosotros traemos el mensaje, pero al final de todo, la conclusión la hace el Espíritu Santo en la vida de la persona, de acuerdo a la decisión que tome la persona. Yo no puedo
determinar al final de todo quién es quién es el que va a recibir o va a encontrarse con Dios. Yo solamente traigo el mensaje. Pero cuando nosotros denunciamos la maldad, el pecado, lo hacemos anunciando la gracia porque también deseamos que encuentren el camino al reino de Dios. Y ahí es donde anunciamos la gracia, la gracia. Así, anunciar el juicio de Dios, también necesariamente debemos hacer un llamado a tomar partido por la vida, a reparar el mal provocado, a comenzar a vivir plenamente bajo la misericordia y gracia de nuestro Dios. Es entonces ahí donde entendemos claramente de que existe la función profética dentro del mensaje de Dios. Llegamos a la primera parte y entonces, como un preámbulo a lo que viene en las siguientes clases, en donde ya vamos a comenzar a, a ir paso a paso creando diferentes tipos de sermones, hoy vemos esta primera parte, la creación del sermón. Y esto es importante porque la clase habla de homilética bíblica, o sea, habla de cómo nosotros realizamos o compartimos sermones totalmente bíblicos. Entonces, para eso, la homilética nos va a dar ciertas herramientas. Y comenzamos. ¿Dónde nace un sermón? ¿Qué es lo que dirige a un hombre o una mujer de Dios a predicar sobre tal cosa? ¿Qué hacemos para ayudarnos a encontrar el mensaje que el pueblo quiere escuchar? ¿Con qué debe empezar el proceso de creación? ¿Con la lectura del texto? ¿Con la determinación del tema? En algún momento, todo predicador se va a enfrentar con preguntas como estas. Y a eso, o de acuerdo a eso, viene la segunda parte de la clase de hoy, la creación del sermón. En este momento vamos a considerar el tema de la creación de nuestra predicación, de nuestro mensaje, para poder arrojar alguna luz sobre la discusión del tema. Y vamos a tratar la manera de comenzar con la polémica que se da en quienes afirman que la predicación debe comenzar encontrando el tema o algunos que piensan que debe ser encontrando el texto. Vamos a intentar de resolver esta problemática. Y algunos aseguran que para comenzar a formar o a realizar nuestro sermón, debemos de hacerlo comenzando eligiendo el texto, ¿verdad? Eligiendo el texto. Algunos piensan que así debe ser, ¿verdad? Eligiendo el texto como tal. Para muchos, la elección del texto es el punto de partida, ¿verdad? El punto de partida. Para muchos, así debe de ser, ¿verdad? El punto de partida para comenzar a preparar mi predicación es elegir el texto bíblico. Los que ya recibieron el curso de hermenéutica con nosotros, ya saben que hablar de texto no es solamente hablar de un versículo o hablar de la mitad de un versículo, como algunos hacen. Es mucho más que eso, porque elegir solamente versículos sueltos o líneas de un versículo sin conocer el contexto nos puede dar una idea equivocada de lo que realmente el autor bíblico quiso decir. Entonces, hablar del texto nos puede hablar de un pasaje, de un conjunto de versículos, de un capítulo o de algunos casos, hasta de un libro completo, el caso de las cartas pequeñas. Pero bueno, para, para algunos, la comenzar a elegir la predicación es comenzar con el texto. ¿Sí? La elección del texto es el punto de partida en el proceso de la producción del sermón. Y entonces esta elección debe proceder de la determinación del tema. O sea que algunos creen que antes de ver de qué voy a hablar, cuál es el tema de mi predicación, primero tengo que elegir el texto. La razón principal que se aduce es que si comenzamos con el tema, podemos manipular los versículos.
los que creen que hay que iniciar con el texto piensan que si elijo solamente el tema, voy a utilizar versículos sacados de su contexto para poder reforzar mi tema, aunque realmente el versículo no quiera hablar de eso. Espero que me estén dando a entender. En otras palabras, piensan que si primero se escoge el tema, el predicador ya sabe lo que va a decir y solo acude a la Biblia para buscar un texto que apoye su posición. Y entonces por eso creen que es mejor comenzar con el texto. En parte, el uso de los leccionarios bíblicos responden a esta preocupación, ¿verdad? Hay muchas concordancias que nos hablan de eso, ¿verdad? Estas listas ofrecen lecturas para poder encontrar ciertos versículos, pero no nos ayudan mucho a entender, a conocer el contexto del texto. Hablando de lo que los leccionarios, y es que eso se da como anteriormente, lo que está diciendo acá el, esas líneas son aquello que se utilizaba antes. Había muchos que iban a la concordancia de la Biblia. Ahora ya no muchos se usan la concordancia, pero sí se utilizan herramientas en Internet, en donde yo quiero hablar de un tema, por ejemplo, el ayuno. Entonces, yo voy y buscaban la concordancia ayuno y me tiraban un montón de versículos que hablaban sobre el ayuno. Solo escogía algunos y predicaba sobre eso. Y el problema de ello es que hay veces que la concordancia o las herramientas en Internet o Google mismo, porque algunos ponen versículos sobre ayuno en Internet. Y entonces Google me lanza un montón de versículos, no me lanza el significado real de ese versículo, no me lanza lo que realmente el autor quería escribir cuando escribía ese versículo. Tiene que ser un estudio más inductivo, más profundo de mi parte, para poder entenderlo de la mejor manera. Entonces, por eso se cree que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y por eso algunos creen que en lugar de comenzar con el tema, cuando estemos preparando nuestra predicación, debemos de comenzar con el texto, ¿verdad? Debemos de prestarle atención a las diferentes partes de la escritura. Cuando utilizamos solamente esas concordancias, esos leccionarios, pues está bien para poder predicar sobre algunas cosas importantes relacionadas a ciertas fiestas, como encontradas durante el año. Pero es mejor tomar de mejor manera el texto y poder estudiarlo de la mejor manera para poder encontrar, ¿verdad? Entonces, algunos creen que se debe de comenzar con el texto. Ahora veamos por qué algunos piensan que debemos de comenzar con el tema. Hay otras personas que creen que la elección del tema debe ser punto de partida en la preparación del sermón. Según ellos, el tema debe elegirse de acuerdo a las necesidades de la congregación. Así que el predicador debe buscar un texto bíblico que exponga dicho asunto. La razón principal para defender esta posición es que este método de la entrada le da entrada libre a la persona que predica. Entonces, según los que defienden la posición de escoger primeramente el tema, piensan que se le permite al predicador escoger un tema que sea pertinente a la vida y al quehacer de la congregación. Los que creen que es necesario comenzar eligiendo el tema, lo creen porque aducen que si nosotros elegimos primero el tema, estamos pensando primeramente en la necesidad que existe en el pueblo. Y por supuesto que es razonable. Por ejemplo, usted se da cuenta que en su iglesia hay mucho problema con relación al chisme. Hay algún grupo de hermanos o hermanas que están muy metidos en este problema y está dañando. Y entonces coloca ese tema, por ejemplo. Entonces, sí, es razonable entonces comenzar con un tema. Entonces, este método ha sido privilegiado eh, y entonces muchos lo utilizan creyendo de que es muchísimo mejor. Ahora, existe un problema. Todo parece inclinar la balanza y haciendo un énfasis en la primacia del texto. Y es que nunca se olvide, eso ya lo aprendimos en el curso de hermenéutica. Los que interpretamos correctamente la Biblia, tratamos la manera de hacer exégesis
del texto. ¿Qué es hacer exégesis? Es sacar la verdad del texto bíblico para poder predicar. Para eso aprendemos reglas de interpretación. Lastimosamente, hay personas que no hacen exégesis, hacen eisegesis. ¿Y qué es eisegesis? Es meter nuestras propias ideas al texto. Hay personas que toman el texto bíblico, pero no lo estudian correctamente para ver qué realmente dice el texto, sino que ellos intentan meter sus propias ideas al mismo texto. Eso es hacer eisegesis. Tengamos cuidado, no caigamos en el peligro de hacer eisegesis, ¿verdad? Ya les contaba yo en la clase pasada el peligro que encuentro de aquellos hermanos que no quieren esforzarse por encontrar las verdades del texto bíblico. Y recuerdo haber escuchado yo a aquel hermano que en un momento en un parque predicaba y decía, y señalaba para ciertos lugares donde había un seminario teológico y decía, todos los que estudian ese seminario son los pecadores, porque la Biblia dice, decía él, que la letra mata y el espíritu vivifica. Y cuando él decía letra, se refería al estudio, ¿verdad? Al estudio. Entonces él hablaba del estudio como tal. Y entonces, increíblemente, pero ni está utilizando un versículo. Esa es la segunda línea de un versículo encontrado en 2 Corintios. Haciendo una interpretación correcta, nos vamos a dar cuenta que el contexto real, cuando habla de letra, está hablando de ley. La ley mata. Y cuando habla del espíritu vivifica, habla de la gracia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ley del Antiguo Testamento mataba porque nadie podía cumplir todo lo que estaba en la ley. Pero el espíritu de la gracia nos da vida. Esa es la verdad. Entonces, tengamos cuidado de no caer en hacer eisegesis, sino hacer exégesis. De no darle nuestras propias interpretaciones al versículo, sino entender qué realmente quiere decir el versículo. Entonces, estamos en el problema de qué debe de hacerse primero cuando vamos a comenzar a hacer nuestra predicación. Primero elegimos el texto, primero elegimos el tema. Estamos enfatizando que lo primero que tenemos que hacer es tener cuidado de no hacer eisegesis, ¿sí? De no introducir nuestras propias ideas al texto. Tengamos cuidado de eso. La preparación del sermón, aunque empiece por el texto, aunque algunos crean y dicen, empecemos con el texto para que no se manipule, aunque sea iniciando por el texto, se puede violentar el sentido del mismo. De hecho, varios manuales de homilética y hermenéutica moderna indican que la razón para escoger un texto es que ya se tiene una idea del tema. Entonces, ¿qué realmente hacemos? ¿Cuál es lo mejor? ¿Elegir primero el texto o elegir primero el tema? Una nueva forma de acercarnos a esta controversia es que afirmemos lo siguiente. ¿Sí? El sermón surge de la vida congregacional. Toda la clase de hoy fue determinado a dejarle ver lo siguiente. Usted como predicador tiene que sentirse parte del pueblo, tiene que cumplir una función sacerdotal y profética en el cual tiene que usted representar al pueblo delante de Dios y tiene que ser parte de ese pueblo para conocerle. Entonces, el sermón o la predicación debe de surgir en medio del trabajo pastoral que hacemos, en medio de la visita que realizamos a los enfermos, en medio de la denuncia y la escuela bíblica en la cual nos introducimos. El sermón nace del trabajo pastoral y por lo tanto nutre todos los elementos. No hay una regla específica. ¿Qué es lo que debe de hacerse mejor o peor? No hay una regla específica que nos dice el sermón debe iniciar por el texto, debe iniciar por el tema. Puede ser que hay veces que iniciemos escogiendo el texto o puede ser que hay veces que iniciemos eligiendo el tema. Todo va a ser de acuerdo a lo que la iglesia nos está pidiendo, de acuerdo al contacto que tenemos nosotros con la misma iglesia, ¿sí? Porque nosotros somos parte de esa iglesia y estamos introducidos en ella. Por lo menos hay 4 elementos básicos de esta dinámica congregacional para poder crear una buena predicación y entendamos qué se elige primero, si el texto o el tema. Ya la siguiente semana iniciamos con los diferentes sermones y vamos a aprender a hacer un sermón temático que inicia con el tema, un sermón textual que inicia con el texto, un sermón expositivo que agarra un pasaje de la Biblia y lo hace de poco a poco y ya vamos a darnos cuenta de cómo hacer cada uno de ellos. La siguiente clase comenzamos con eso. Pero hoy estamos tratando una manera de identificar cómo sería mejor, iniciando a elegir un texto o iniciando a elegir un tema.
la iglesia o las necesidades de la iglesia nos van a determinar eso. Y para que eso suceda, tiene que haber una dinámica congregacional. Y para eso hay 4 elementos básicos que nos van a ayudar a poder propiciar el inicio de un sermón. Número 1, la vida devocional. Amado hermano y hermana, quien predica debe tener una vida devocional sólida. Quien predica debe de tener una vida devocional que incluya oración y lectura de las Sagradas Escrituras. Hablamos continuamente de que creemos que hay un analfabetismo bíblico. Los miembros de nuestras iglesias no conocen la Biblia porque no la leen, pero muchas veces los predicadores tampoco la leen. Los predicadores muchas veces se acercan a la Biblia solamente cuando van a preparar su predicación, pero no la leen diariamente. Muchas personas espiritualizan la oración, que por supuesto que es algo espiritual, espiritualizan hacer ayunos, que por supuesto que es espiritual, hacer vigilias, que por supuesto que lo es, pero no espiritualizan el tiempo de lectura bíblica. Y entonces no acuden a la Biblia para tener una vida devocional. Y considero enfáticamente que es un error. El predicador debe estar en constante relación con la Biblia. El estudio de la Biblia debe ser parte de la vida de fe, ya sea durante el estudio bíblico o en cualquier momento. El predicador debe conocer la Biblia. Este conocimiento de las Escrituras es lo que nos da las bases para seleccionar el texto para nuestros sermones. Si usted, mi amado hermano y hermano, conoce la palabra de Dios, fácilmente va a saber cómo elegir el texto o el tema para predicar cuando le corresponda. Es necesario entonces que aprenda a tener una vida devocional. Acérquese a Dios por medio de las Escrituras y por medio de la oración diariamente. También es necesario que tenga una vida congregacional. La persona que predica está en un contacto directo con la congregación día tras día. Nosotros debemos de estar acostumbrados a orar, debemos estar acostumbrados a leer la Biblia, pero también a congregarnos. El predicador que está atento a la vida de su iglesia conoce las necesidades de la misma y sin duda es influido por ellas en el momento de estar preparado. No hablo mal de nadie, pero esa es la debilidad de aquellas personas que no tienen una iglesia y que solamente tienen un ministerio que van de cierto lugar en lugar para ir predicando. Al no tener una vida congregacional, tienen esta debilidad porque entonces no están atentos a la vida de las personas que están en la iglesia, no conocen las necesidades, ¿sí? No están influidos por ellos y entonces no predican sermones contextuales. La preparación del sermón debe ser un evento comunitario, porque la persona que predica está rodeada por el recuerdo de hermanos y hermanas que ayudan a interpretar el texto y que le reclaman un mensaje vivo, pertinente y contextual. Entonces, aquella persona que predica debe de tener una vida devocional y debe también tener una vida congregacional. Y aparte de la realidad histórica, la vida congregacional no se da en el vacío. Al contrario, la vida congregacional se da en un contexto histórico concreto. Nosotros, hermanos, vivimos en una comunidad específica, una comunidad que se da en un pueblo específico, en un país específico. Y como a todos nosotros, con las condiciones políticas y socioeconómicas que vivimos nos afectan a todos. La crisis económica, el desempleo, la guerra, el hambre, el crimen, la pobreza, las catástrofes, todo lo que está acá afecta a creyentes y no creyentes. La fe no nos exime de prestar atención a la realidad histórica de nuestros países y de nuestro continente. Todo lo contrario, el predicador que es fiel a Dios y a su comunidad debe reflexionar sobre las diversas situaciones que vive en su país para desarrollar ciertas cosas pertinentes que existen. Y esta reflexión sobre la realidad histórica también debe estar en nuestros pensamientos a la hora de preparar el sermón. Cuando se esté preparando el sermón bíblico, entienda también lo que estamos viviendo históricamente donde nosotros vivimos. Tiene que conocer usted, por supuesto, tiene que tener una vida devocional, una vida congregacional, pero también tiene que conocer la realidad histórica en que vivimos. Decía un pastor, el predicador tiene que tener la Biblia en una mano, pero también debe tener el periódico en la otra. ¿Qué quería decir él? Que los predicadores, por supuesto que debemos de conocer totalmente lo que dice la palabra de Dios, pero también debemos de entender lo que sucede en el mundo en la actualidad. Debemos de tener una realidad histórica de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Debemos de conocerla. Y entonces también debemos de tener una práctica de la fe. Debe de haber una práctica como tal de
la fe. Como creyente, cada quien lleva a la práctica su fe en respuesta al amor de Dios. La actitud con que enfrentamos el problema de nuestra iglesia, nuestra comunidad, se refleja en la manera en que nos acercamos al púlpito. Un predicador pasivo y desconectado de su comunidad, de su historia, difícilmente tendrá un mensaje que sea dinámico y pertinente. La persona comprometida con el reino de Dios luchará para que su comunidad cada día se asemeje más al ideal de la sociedad gobernada por las fuerzas de la vida y que transmita ese compromiso en su mensaje desde el púlpito. La práctica de la fe y nuestro compromiso histórico también moldearán nuestro sermón. Debemos de practicar todos los consejos que encontramos en la Biblia. Los consejos que están en la Biblia no solamente nos tienen que servir para poder aconsejar a que otra gente los haga, nosotros también debemos de llevarlos a la práctica y eso nos ayudará a nosotros a poder desarrollar un mejor sermón bíblico, sin duda alguna. Hermanos, para ir terminando la clase de hoy, la predicación es una actividad comunitaria y colectiva que ocurre en el contexto de una congregación, cuya meta debe ser vivir para servir a los demás. La predicación es la voz de la iglesia, la voz que la iglesia levanta para evangelizar. La predicación es la voz que la iglesia levanta para exhortar, criticar, denunciar, consolar, invitar al diálogo y llamar a la acción a la sociedad. Este carácter comunitario es lo que hace que la predicación sea tanto la palabra de Dios que dirige al mundo y la palabra con cual el mundo le responde a Dios. En las próximas clases nos meteremos de fondo a los diferentes tipos de sermones que existen. Por lo tanto, espero en Dios que la clase de hoy le haya servido de gran manera. Gracias a todos por haber escuchado esta clase. Así que Dios les bendiga mucho, mucho.